Entonces, el objeto de la sociología, dependiendo de cuál sea el enfoque del autor que me dice que es estudiar solo los fenómenos sociales, mientras que otros me dicen que estudiar es la relación o la interacción del hombre con otro ser humano, pues eso será, o sobre eso versará el objeto de la sociología. Como conclusión, pudiéramos entonces decir en cuanto a la sociología, que estudia los hechos sociales. Por la sociología son las cosas, entes identificables y objetivos son los fenómenos grupales. Este resumen, nuestra conclusión, surge pues de tomar las dos posturas de lo que los estudiosos o autores sobre la asignatura pues han dicho, o el enfoque que tiene el objeto de la sociología. Vamos ahora a hablar sobre el método o cómo se puede trabajar el método en la ciencia de la sociología. Entendemos por método científico un procedimiento racional seguido en las ciencias para alcanzar la verdad y enseñarla. Será científicamente válido cuando nos garantice que las conclusiones a las cuales llegaremos de nuestro estudio son fidedignas. Entonces, ¿por qué es la importancia de utilizar un método cuando vayamos a hacer alguna investigación? Porque a través de los pasos o el método que nosotros utilicemos y esos resultados que nos haya dado, es que al ser de forma fidedigna o cumplan con esta rigurosidad, puede ser catalogado con nuestro estudio, nuestra investigación como parte de una ciencia. Los métodos o la utilización del método científico en este caso resiste el análisis lógico, son comparables y demostrables, aunque no sean experimentables por razón de su objeto. Debe estar ligado a una tentativa de explicación del fenómeno que se denomina hipótesis. Todo método pretende lograr un esquema explicativo del fenómeno o fenómenos estudiados. Fíjense que ya aquí tenemos el primer elemento, que es el objeto. Si lo enfocamos en la sociología, será estudiar entonces las relaciones del hombre en una sociedad o como ser social. Cuando hablemos entonces del método, es buscar o enfocar esos sistemas para poder generar las tendencias, las hipótesis o buscar un resultado del objeto o del punto que estemos analizando. Luego tenemos o vamos a conversar sobre los tipos de métodos. Tenemos métodos generales que son los utilizados para todas las ciencias. Como ejemplo tenemos el método abstracto, método deductivo, método inductivo, el método experimental. Y también tenemos los métodos particulares, que son propios de cada ciencia. Ciencias que a veces por su objeto pues tienen su propio sistema, sus propios procedimientos para poder ser estudiados. Ejemplo de métodos particulares tenemos el método jurídico, método genético, método histórico. Son métodos que cada ciencia por su objeto ha generado su propia forma de ser estudiado. Métodos particulares para la sociología tenemos primordialmente el método histórico, el método comparativo, el método funcional y el método formal. ¿Qué implica cada uno de ellos? Iniciemos con el método histórico. En el método histórico tenemos autores que utilizaron este método para estudiar la sociología, como Augusto Comte, Spencer, Ginsberg, Max Weber, Marx y Heron. Ellos se concentran en el estudio y análisis de los orígenes, desarrollo y transformación de las sociedades, civilizaciones e instituciones sociales. Ha permitido la clasificación de las sociedades. Hoy concentra su interés en los fenómenos de la industrialización y el crecimiento económico. Vemos entonces que el método histórico busca ver el origen de las sociedades, de las civilizaciones o de las diversas instituciones. Es estudiar cómo ha ido evolucionando, qué había antes, qué había ahora, qué factores influyeron en la evolución de una determinada institución en materia que surge en una sociedad. Por dar un ejemplo, imagínense ustedes que queremos estudiar la evolución del matrimonio en Venezuela. Si lo hacemos a través del método histórico, vemos cuándo comenzó a darse el matrimonio, hablemos del matrimonio civil. Si lo vemos en la historia, y verán ustedes en sus asignaturas respectivas, inicialmente en Venezuela el matrimonio era solamente eclesiástico, luego evolucionó y pasó a ser también bajo la figura del matrimonio civil. En alguna época no se permitió el divorcio, después surgió. Entonces, a través de las fechas y de la evolución, si yo les dijera, por ejemplo, que vamos a hacer un estudio a través del método histórico de la institución del matrimonio en la sociedad venezolana, pues entonces vemos que si utilizamos el método histórico, ¿cuál va a ser el enfoque que vamos a tener en el objeto? La parte del tiempo, su evolución, cómo se originó, cómo se creó y cómo fue evolucionando, tomando en cuenta que su historia, los diversos momentos y etapas del objeto, en este caso, que por darles un ejemplo, sería el estudiar el matrimonio. Tenemos entonces que también el método histórico emplea el análisis de las causas o racimos de causas que se van dando en el tiempo y que concurren en un determinado fenómeno de estudio. Establece regularidades tendenciales.
Es decir, que cuando yo quiero utilizar o empleo el método histórico, lo que voy a generar es que, bueno, vemos que cada 5 años, cada siglo, o sea, al determinar o hacer un registro de la evolución de una institución o de una sociedad determinada, yo puedo generar la tendencia a demostrar que, bueno, en la sociedad venezolana o en la sociedad occidental, la sociedad oriental, cada siglo, cada bienio, hay un cambio. Entonces, aquí yo puedo generar con la utilización del método histórico las regularidades tendenciales. Es decir, cada cuánto tiempo se genera o se produce determinado cambio o determinada circunstancia. Hay una variante del método histórico que se denomina el método dialéctico histórico, pues es una combinación del método dialéctico enfocado en el punto de vista de la historia. Este fue adaptado por Carlos Marx y él toma la figura del fenómeno social o el objeto de estudio, que es un problema que hay en una determinada social, un fenómeno social que hay en un determinado tiempo y espacio, y le denomina a este estudio la tesis. Frente a este fenómeno hay un momento o fenómeno contrario al cual le domina antítesis. Y cuando da con la solución o la resolución de un nuevo fenómeno, esta se denominará síntesis. Cada una de estas subestructuras se llama triada, por lo tanto se desarrolla un sistema o cadena de triadas. Un ejemplo, hablemos de sistemas ideológicos o políticos. Él hablaba de que la tesis en este caso iba a ser el capitalismo. Frente al sistema capitalista, ¿cuál era su antagónico o su contrario? En este caso era el socialismo. Y para él la solución entre un sistema capitalista y el socialista era, en este caso es la síntesis, el comunismo. En este caso, Carlos Marx hablaba de la utopía. Entonces, la utopía era que no existieran dos sistemas contrapuestos, sino que todos íbamos a ser iguales entre la ley, entre el sistema de producción de bienes y la explotación del trabajo. Y entonces su resolución o su síntesis fue, en este caso, la figura o la propuesta del comunismo. Luego tenemos el método comparativo. Ya conversamos sobre el primer método, que es el método utilizado para la sociología, que era el método histórico. El siguiente método es el método comparativo. Este fue propuesto o abordado por Emile Durkheim. Dice que origina la sociología comparativa al establecer conexiones causales o condiciones entre fenómenos sociales, para lo cual la única vía es la comparación científica. Cuando hablamos de comparar, es mirar frente a un objeto el otro y determinar cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Esto también lo hacemos en el campo de la sociología. A través de la comparación podemos comparar sociedades unas con otras, instituciones sociales de una sociedad a otra o en un tiempo determinado. Pero aquí entonces lo que buscamos es establecer eso, comparamos qué hay de semejante y qué hay de diferente entre el objeto de estudio que estemos trabajando. En el caso del método comparativo, no admite la experimentación directa porque implicaría la manipulación con seres humanos. ¿Cómo se entiende esto? Yo no pudiera hacer un estudio sobre la depresión comparando o sometiendo a actividades depresivas a dos personas, por darles algún ejemplo. Implicaría pues que tengo que hacer actividades de tal vez denigrantes de la personalidad, humillaciones o vejaciones, y entonces como el ser humano aquí es el objeto de estudio, no puedo comparar directamente o experimentar directamente con seres humanos. Lo que yo puedo comparar son estudios, son estadísticas, son documentos, encuestas, respuestas que se hayan formulado a un grupo determinado, pero no puedo hacerlo de forma directa con el ser humano. Señala también que algunos fenómenos sociales van asociados a otros que se suceden de manera regular. Se podría predecir que dadas ciertas causas o condiciones, seguirá con alto grado de probabilidad un fenómeno de algún tipo. Es decir, si yo comparo, hablemos de la sociedad venezolana y la sociedad colombiana en cuanto a la alimentación. Entonces yo puedo comparar que si en Venezuela nos alimentamos de una manera, en Colombia de otra, y en Venezuela hay más incidencia de una determinada enfermedad que en Colombia, por darles un ejemplo, pues yo entonces con esta comparación puedo determinar que el tipo de alimentación del venezolano da una tendencia a generar una enfermedad frente a otro tipo de alimentación. Por dar un ejemplo, imaginemos que en la comparación, como en Venezuela consumimos arepa de forma diaria y en Colombia, pues de repente lo que consumen es tamal.
el uso, uno es harina de maíz, pero se hace generalmente asada frita, mientras que el otro se hace en vapor, pudiéramos entonces decir, bueno, es que ante esta forma de comer que tienen los venezolanos hay más incidencia en la aparición de diabetes que en la sociedad colombiana. Esto entonces es por mencionar, darles un ejemplo de la necesidad o la finalidad de utilizar el método comparativo. Comparo fenómenos, instituciones o sociedades para poder establecer, bueno, cuáles son las posibilidades de que ante ciertos fenómenos se den determinados efectos. Otro ejemplo que tenemos es una conexión significativa entre la superpoblación y el aumento de los suicidios. En el país por lo menos pudiéramos hacer el estudio que en las ciudades que están superpobladas por el tema de que pues hay menos posibilidades de empleo, son más reducidas las opciones de vivienda, hay más demanda de servicios públicos, pues esto puede generar generar un alto índice de suicidios comparados con las ciudades rurales o donde haya mayor espacio entre cada uno de las ciudadanas. Tenemos otro ejemplo que sería estudiar la correlación entre la vida urbana y el aumento de los índices de divorcios y la delincuencia. Entonces aquí que estaríamos comparando cómo son los índices de delincuencia y de divorcios en las ciudades y cómo son los índices de delincuencia y de divorcio en las provincias o en los pueblos. Ya vimos entonces el método histórico, vimos el método comparativo, pasamos ahora al método funcional. El autor, uno de sus principales exponentes es Robert Merton. Lo que originó el funcionalismo sociológico, y también otro autor que es B. Maliansky. Spencer había utilizado la noción de función. ¿Qué sucede? Spencer nos hablaba era de las funciones desde el punto de vista biológico. ¿Qué función tiene cada órgano dentro del organismo o ser humano? ¿Qué hicieron estos autores? Adaptaron o tomaron el concepto de función y lo adaptaron a lo que era la sociedad. Entonces aquí nos dice que la función es el aporte que los elementos hacen en beneficio del organismo. Cuando hablamos de un aporte de los elementos se está refiriendo a nosotros como seres humanos y el organismo sería nuestra sociedad. Entonces el método funcional es ver o estudiar qué función tienen uno o varios individuos en una determinada sociedad para bien o para mal. Este método busca descubrir para qué sirven los distintos componentes de la sociedad. La función social se entiende como la correspondencia entre la institución social y las necesidades del organismo social al cual dicha institución pertenece. Ejemplo, ustedes están estudiando Derecho, somos abogados. ¿Qué función tienen las leyes, los organismos, las autoridades en una sociedad? ¿Buscan poner control, buscan poner orden o buscan que la sociedad esté desordenada? Si hiciéramos un estudio de acuerdo al método funcional de qué funciones tenemos los abogados, por decir un ejemplo, los abogados, los jueces, los que estemos en el área jurídica, la función es beneficiar o dañar una sociedad determinada. Entonces, en este estudio sería ver cuál es la función de los abogados, pudiéramos también ver cuál es la función de los estudiantes, cuál es la función de los jóvenes, cuál es la función de las personas de la tercera edad. Entonces, estudiamos mediante este método, bueno, qué función cumple cada uno de los gremios o los grupos o colectivos en una sociedad, cuáles son beneficiosos y cuáles pueden resultar perjudiciales. En la sociedad será función todo aporte positivo que un elemento hace el sistema en el que se halla. Hay función manifiesta cuando los elementos que hacen algo se hacen de manera manifiesta y explícitamente. Hay una función latente cuando el aporte es oculto o no es evidente. Y hay una disfunción cuando el elemento hace un aporte negativo. Hablemos entonces de una función en una sociedad, los maestros, los educadores, los ingenieros, las profesiones en general. Pudiéramos hablar de la disfunción, los delincuentes, los corruptos, los desadaptados sociales, las personas con alguna enfermedad mental grave, que sean agresivas, que causen daño. Si hacemos este estudio podemos determinar, bueno, en este grupo entran las personas que hacen aportes positivos, es decir, los que tienen una función en su sociedad, mientras que hablaremos de disfuncionales o de quienes hacen aportes negativos, quienes generen un daño en una sociedad determinada. Tenemos un ejemplo donde podemos verificar, estudiar el tema de la función. En el caso de la huelga, es un mecanismo funcional de presión que favorece a los trabajadores para lograr ciertos beneficios laborales, pero es negativa o es disfuncional para el patrono que perturba la producción y circulación de los bienes. En este ejemplo, ¿qué se tomó? Se tomó como ejemplo el caso de la huelga, que es cuando unos trabajadores para exigir mejoras laborales cesan en la realización de sus actividades. Su función manifiesta en este caso, ¿cuál es?
protestar o reclamar ciertos derechos o reivindicaciones laborales, y una vez que ellos obtengan respuestas positivas, pues reanudarán sus actividades. Esa es la función. ¿Cuál sería la disfunción? Si en esa huelga hacen daños materiales al sitio de trabajo, agreden a sus compañeros o al patrón o a sus jefes, pues entonces ahí pudiéramos hablar de una disfunción. Es lo negativo. Por exigir los derechos, pues genera un daño. O en este caso, para el patrono, el cese de las actividades a través de la huelga hasta tanto consigan lo que están solicitando, pues para él será una disfunción. Entonces, para hacer un ejemplo, una visualización de cómo pudiéramos aplicar el método funcional en un ejemplo cotidiano, pues ahí vemos que la función manifiesta sería obtener beneficios laborales mediante el cese de actividades, y la disfunción, en este caso para el patrono, es si sufre algún daño o la pérdida de producción de servicios y de bienes hasta tanto se den las condiciones que están exigiendo sus trabajadores. Ya una vez entonces abordado el método histórico, el método comparativo y el método formal, damos paso a el método formal, cuyos autores o principales exponentes son Simmel y Tönnies y la denominada escuela alemana, lo cual originó la sociología formal. La sociología es un nuevo método, una nueva forma de observar los hechos ya estudiados por otras ciencias sociales. Se centra, en el caso de la forma, es en analizar la apariencia, la configuración de los fenómenos sociales. Considera las formas de asociación o de interacción como formas particularizadas, concretizadas por el contenido histórico. Ejemplo, instituciones sociales, las sociedades y pequeños grupos. ¿Qué va a estudiar el método formal? La forma, la estructura, cómo se organiza, cuáles son sus elementos. Si yo en el ejemplo, en algunos ejemplos le mencioné el método, en el método histórico, la evolución del matrimonio, ¿cómo pudiera yo abordar este mismo objeto a través del método formal? Estudiar la forma de matrimonio que existen en Venezuela. Matrimonio como tal en Venezuela es entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Hay alguna figura, institución similar al matrimonio en Venezuela? Sí, hay el reconocimiento de las uniones estables de hecho a través de una de sus principales figuras, que es el concubinato. En este ejemplo, fíjense que el matrimonio es el objeto de estudio. El método, de acuerdo al método que yo utilice, bueno, si fue el histórico, es ver la evolución del matrimonio en la sociedad venezolana. Si utilizo el método formal, ¿qué es lo que voy a estudiar del matrimonio? Las formas del matrimonio en la sociedad venezolana. Entonces, ven, si visualizan, es el mismo objeto de estudio, tiene que ver en este caso sobre una institución familiar en la sociedad venezolana, pero abordado o vista desde un distinto método. Se emplea para el estudio sistemático y la generalización científica. Ya entonces vimos el objeto, el método, y vamos con el siguiente elemento de la ciencia enfocado en la sociología, que son las técnicas. Entendemos entonces que las técnicas son los instrumentos o mecanismos que sirven para recoger datos o informaciones acerca del objeto. Son generales y se utilizan en todos los campos científicos, es decir, como estas son herramientas que ayudan de acuerdo al método que yo he utilizado, depende del método que yo seleccione y el abordaje que yo hago del objeto, pues poder escoger qué técnica se adapta más a lo que yo estoy queriendo estudiar, a lo que estoy investigando. Tenemos como primera técnica el análisis documental. El análisis documental consiste en la revisión de material grabado o impreso con la finalidad de recoger informaciones específicas que puedan contener. Los datos son tabulados y organizados, analizados e interpretados rigurosamente. Se emplea mucho en los métodos comparativos e históricos. El análisis documental es recopilar datos de estudios previos para poder hacer nuestro estudio, y lo hacemos a través de la lectura o la clasificación de las estadísticas o los datos que hayamos obtenido. En el caso de la ciencia del derecho en general, nosotros utilizamos mucho este método. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo aprendemos en materia jurídica? A través de la lectura de doctrina, de jurisprudencia, de estudios anteriores, estudios que se hagan en la actualidad. Este es un sistema básico, una técnica que se utiliza en cualquier método con la finalidad de tomar los datos que haya de estudios similares o del objeto que vamos a trabajar. Es por eso que es muy utilizado tanto en el método comparativo como en el método histórico. ¿Cómo pudiera hacer yo hoy, año 2020, un estudio de la institución del matrimonio en Venezuela? Recopilando la información de cómo fue el matrimonio en 1900, en 1800, en 1700, en 1600. Depende del rango en el cual yo quiera hacer el estudio histórico. Y si lo quiero hacer comparativamente,
Pues similar, tomo los datos de cómo es el matrimonio en el año 2020 y cómo era el matrimonio en el año 1900 o en el año 1990. Ahí yo comparo, bueno, en el año 90 había esto, en el año 2000 hay esto, en el año 90 no había esto, en el año 2000 sí hay esto, 2020 hay esto. Luego tenemos otra técnica que se denomina el estudio sincrónico. Estudia un fenómeno concreto en un único y determinado momento. Ahí me enfocaría, por darles un ejemplo, cuántos matrimonios se dieron en el municipio de San Cristóbal el día jueves 29 de octubre del año 2020. Solamente quiero estudiar en ese día, en esta fecha, cuántos matrimonios se dieron. Tenemos otra técnica que es el estudio diacrónico, que estudia un fenómeno durante un periodo de tiempo en diferentes momentos. Sirve para investigar la evolución de un fenómeno. Es decir, yo estoy utilizando el método histórico, lo puedo hacer a través de estudios diacrónicos. O sea, voy viendo pues, cómo era el fenómeno en en determinados periodos para ver la evolución del mismo. Tengo otra técnica que se denomina el estudio post facto, que estudia un fenómeno que ya ha ocurrido analizando sus antecedentes para determinar las causas en que el mismo se produjo. Aquí lo puedo utilizar sobre todo en el método comparativo. Bueno, veo que ante las causas y cuáles son las tendencias o las posibilidades de que ante cierta ocurrencia eso se pueda reproducir o pueda volver a ocurrir. Luego tenemos los experimentos planificados. Se busca reproducir un fenómeno artificialmente para poder controlar sus posibles variables. Difícilmente se puede usar en el caso de la sociología, pues resulta largo y económicamente costoso. No es legítimo experimentar con seres humanos y las personas son seres racionales y libres que pueden modificar voluntariamente sus respuestas. En este ejemplo, que como hablamos de el experimento son planificados, si yo quisiera hacer un estudio sobre la incidencia de la mala alimentación en la concentración estudiantil y lo hago, entonces bueno, tomo varios voluntarios y los someto a estar privados de alimentos para ver cómo es su concentración de forma educativa, no lo puedo hacer porque, les vuelvo y les repito, estoy manipulando o estaría manipulando directamente seres humanos. ¿Cómo lo pudiera trabajar? Bueno, utilizo una encuesta, entrevistas de cómo cree usted que afecta el no alimentarse correctamente en su parte educativa. Sin embargo, hacer esto, este experimento planificado, de que yo le hago la pregunta en la mañana, se la hago en la tarde, se la hago en diversos momentos, en donde haya con alimentación o está en alimentación, eso es manipulable porque pues, el ser humano, dependiendo de las condiciones externas que tenga en un momento dado, dará una respuesta. Bajo otros estímulos externos, pues puede dar otro. Entonces, por eso en el campo de la sociología, los experimentos planificados son poco utilizados o poco viables por lo extenso y lo costoso. Tenemos otra técnica que es la observación. Consiste en obtener datos o informaciones de las fuentes mismas que las producen. En este caso vamos a observar qué produce. En este caso, cuál es la fuente o de dónde surge el objeto de estudio que estamos abordando. Tenemos el estudio impresionista, que es anotar los rasgos, los caracteres o impresiones acerca del fenómeno de estudio. Por eso se llama impresionista. Yo tomo nota de las impresiones que me da a dónde estoy llegando o de lo que voy a abordar. Tenemos otra técnica que son los cuestionarios de entrevistas. Son instrumentos para recoger información sobre circunstancias en que se han producido ciertos hechos. Es una lista donde yo voy tachando lo que veo, lo que no veo, y en el caso de los cuestionarios y en las entrevistas si formulo preguntas, pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas es donde la persona puede dar su opinión y las preguntas cerradas son respuestas de sí, no sabe o no responde. Y en este caso, pues de acuerdo a esos resultados, es lo que yo puedo, con esos resultados es que genero las posibles tendencias o conclusiones de mi estudio. Incluye una serie de preguntas o ítems que se le presentan al informador dándole libertad en su respuesta. Otra técnica es la observación participante, que donde el observador se convierte en parte del fenómeno y se somete a las mismas condiciones y presiones de los miembros que lo componen. A diferencia de la observación participante, hay otra técnica que es la observación no participante,